Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo, en colaboración con CETIS Universidad, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la presentación del libro El peregrino frente a la tormenta, una conversación y 3 aproximaciones al pensamiento de Noam Chomsky. En esta ocasión nos acompañan Carlos González Palacios, Liliana López León y Teresita Higashi Villalbazo, autores del libro, a quienes damos una cordial bienvenida. Antes de continuar, me voy a permitir leer algunos datos de nuestros invitados. Carlos González Palacios es profesor de tiempo completo en CETIS Universidad. Sus estudios han sido filosofía, ética aplicada y educación. Durante más de 15 años ha estado comprometido en proyectos de educación comunitaria en la ciudad de Mexicali, Baja California. Es autor del libro Educación y Calidad de Vida, así como coautor del libro La Generación Nini, Los Hijos de la Precariedad. Liliana López León es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California y doctora en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona. La tecnología, la sustentabilidad y el conocimiento abierto son algunos de sus temas de estudio y le interesan las mediaciones entre la investigación académica y la comunidad. Actualmente es profesora de tiempo completo del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de CETIS Universidad. Teresita Higashi Villalbazo es egresada de la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Para poder apoyar estudiantes de bajo rendimiento en la Escuela de Ingeniería, cursó el Diplomado de Modificabilidad Cognitiva y Enriquecimiento Instrumental en la Universidad La Salle, Ciudad de México, y la Maestría en Tecnología de Redes e Informática en CETIS Universidad. Fue en esta misma institución en donde finalmente cerró el círculo de su formación académica al terminar el doctorado en Educación y Valores. Para continuar el programa, cedo la palabra a nuestros invitados. Muy bien, pues muchas gracias por estar el día de hoy en este espacio. Gracias a la OABC, gracias al Instituto de Cultura de aquí del museo, que nos reciben, nos dan la oportunidad de compartir pues esta experiencia que tuvimos, ¿no? Con pues un personaje que creo que todos conocen, ¿no? Si están aquí es porque saben quién es Noam Chomsky, saben la calidad de su obra, la calidad de su persona. Pocas veces en un personaje se junta un pensamiento tan potente y al mismo tiempo un personaje tan comprometido con el cambio, ¿no? Y sabemos que Chomsky tiene 90 años, ¿no? Y que no hay librería en la que vayas, una librería medianamente buena, en donde no haya un libro de él o sobre él, a favor o en contra, pero tiene más de 100 libros publicados. Bueno, todos sabemos, no voy a decir más de Chomsky. Lo que pues me gustaría un poco empezar la charla es cómo fue que llegamos a Arizona State, ¿no? Un grupo de profesores a platicar con él durante 1 hora. Y es curioso porque como las cosas buenas y malas en la vida empiezan cualquier día a la hora menos pensada. Y un día, que no recuerdo ni cuál, ¿no? Estaba leyendo yo un artículo de un periódico, que no recuerdo tampoco cuál era, donde decía que Chomsky se había retirado del MIT. Después de muchos años de ser profesor emérito del MIT, se jubilaba y había decidido elegir la Universidad de Tucson, ¿no? Arizona State University, para pasar sus últimos días, ¿no? Como profesor. Y acababa la casualidad de que habíamos estado un grupo de profesores y yo un mes antes en la Universidad de Arizona State para hacer alguna vinculación con un profesor, Celestino Fernández, quien es profesor emérito de la universidad y en una materia que da que se llama Sociología de la Felicidad. Y claro, cuando leo aquel artículo, lo primero que pienso es, pues puede ser, ¿no?, que a través del profesor Celestino, quien es muy amigo del rector de la universidad y de la Universidad de Arizona State, pues haya la posibilidad de, ¿por qué no, ver si nos puede recibir? Era una cuestión utópica, evidentemente, ¿no? O sea, Mexicali, CETIS Universidad, ¿cómo Chomsky podría conocernos y decirnos sí? Pues mandamos un correo y antes del mes ya estaba la cita.
los va a recibir tal día a tal hora, durante 1 hora, ¿no? Después de la euforia de decir, nos va a recibir y ver que era 1 hora nada más, decíamos, bueno, 1 hora con Chomsky, no se nos va a ir en saludarlo y ahí se fue. Pero decíamos, no, eso es mejor que cualquier cosa. Y así fue como un grupo de profesores del área de humanidades, de derecho, de psicología, nos fuimos a Tucson con la intuición de que en cualquier momento aquello podía no ser realidad. Es decir, que pasara algo, que se sintiera mal, que se ponchara la llanta, que alguien nos agarraran en la pasada con algo raro y no llegáramos a verlo, ¿no? Llegamos a Tucson como con 3 horas de anticipación porque no queríamos que pasara algo, y en punto de la hora, cuando lo vimos bajar de su oficina, entendimos que aquello iba a ser realidad. Suena como si estuviera hablando de la primera vez que conocimos a Mickey Mouse, ¿no? Pero la verdad es que pues todos los que íbamos lo habíamos leído en algún momento de nuestra formación académica, y más allá de si coincidíamos o no en sus ideas, pues sabíamos quién era, ¿no? Sabíamos el nivel de intelectual y pues lo mucho que con sus análisis tan profundos y tan bien documentados ha aportado, ¿no? Al pensamiento antisistema, ¿no? Por no decir la parte lingüística, que sabemos muy bien quién es Chomsky en ese ramo. Finalmente, para cerrar mi primera participación, ¿no? Creo que a mí en lo personal lo que más me impactó de esa hora en la que estuvimos fue su sencillez. Empezó la plática diciendo: ¿en qué les puedo servir? O sea, ¿para qué soy bueno, no? Y claro, llevábamos todo preparado, llevábamos una serie de preguntas elegidas en un debate muy fuerte, porque en 1 hora cuánto podíamos preguntar. Entonces, qué pregunta se quedaba fuera y qué pregunta entraba, pues fue ahí un debate, ¿no?, entre los profes. Y la verdad es que tomando en cuenta que es un señor de 90 años, lo impresionante que a mí la impresión que me causó es que no había una diferencia entre el libro que había leído de él y la forma en que él estructuraba respuestas a preguntas que no sabía que le íbamos a hacer. Es decir, le preguntamos de López Obrador, por supuesto. Hay una pregunta que ustedes van a encontrar ahí en el libro, ¿no? Todavía no eran las elecciones. Esto fue en septiembre, ¿verdad? Pero no había sido presidente. Todavía no era presidente electo. De hecho, él se había reunido con él en Hermosillo. Y bueno, platica de su experiencia con López Obrador. Le preguntamos de Venezuela, ¿no? ¿Qué opinaba de Venezuela? Le preguntamos del muro, por supuesto, de Donald Trump, ¿no? Y a mí me impresionó cómo él es capaz de salir de los lugares comunes en los que caemos de estos temas, ¿no? Tú le preguntas a Venezuela y luego te dicen o a favor o en contra, ¿no? Y está muy clara la división, ¿no? Blanco o negro. Y cómo Chomsky tiene una visión profunda, seria, argumentada, prudente, diría yo, con todo lo que esa palabra significa, de la realidad. Entonces, hasta aquí dejo yo, digamos, la primera participación. ¿Yo? Bueno, lo que ha dicho Carlos, no sé cómo complementarlo, pero bueno, hay unas pequeñas historias alrededor de la experiencia de haber conocido a este gran pensador. Una de ellas es que yo iba iniciando recién había entrado a trabajar a CETIS, ¿no?, como maestra de tiempo completo, y le decía a Carlos, me decía, vamos a entrevistar a Chomsky. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? No, ni sabía que estaba en Arizona. Bueno, estaba como un poco ahí preparando clases y adaptándome al campus y todo eso. Y le digo, es que tengo clases, tenía un montón de clases ese día. Y Carlos me dice, no importa, para eso está Blackboard, ¿no? Los educa Blackboard y tal. Y yo, bueno, ya se puso todo anarquista, ¿no? De repente. Sí, porque en CETIS... Sí, de hecho me decía, si se lo descuentan, ¿qué es Chomsky?
ahí entendí también que el CETIS, dentro de todo esto que pertenece a una universidad privada y las críticas que recibimos de tipo de formación, bueno, ya saben, ¿no? Empecé a entender también como matices de la universidad en la que trabajo y que también respetaba mucho. Si ustedes leen el libro y sobre todo el capítulo de Teresita, sabrán que es autocrítico, ¿no? Y de esto nadie habla de eso del CETIS. Pero bueno, eso fue un aprendizaje muy bueno para mí, porque también entendí con quién estaba trabajando, porque resulta que todos habían leído a Chomsky, pero habían leído a diferentes Chomskys. Y también pudimos compartir esto. Yo también, igual que Carlos, creo que mi experiencia al conocerlo a él, es inevitable sentirse un poco groupie, ¿no? Un poco fan, porque es Chomsky, ¿no? Y aunque tenga 90 años y quieres saber más y conocerle y quién es esa persona, y hay un rollo de misticismo alrededor de los pensadores. Pero yo creo que pasando unos 5 minutos de charlar con él, esto desapareció. Y realmente él tiene esta capacidad de hacerte sentir que estás conversando y que estás discutiendo las ideas, ¿no? Esto creo que es una cosa que en la academia se empieza a desdibujar en algunos espacios. Es algo que rescato muchísimo de él para mi carrera, que son las ideas, es el conocimiento, es el avance científico, también el cultural, también quiénes somos, y la autocrítica y la autorreflexión deben estar presentes. No pues ser SNI 3000 y publicar 1000 artículos y 3 libros y 1000 conferencias y traer guaruras y traer, ¿no?, un representante. La academia se anda haciendo como estrella de rock, ¿no?, la figura, y es algo que puede desvirtuar mucho nuestro trabajo, porque se supone, y Chomsky lo dice, que la responsabilidad del intelectual, por decirlo, intelectual de algún modo, o de quienes tienen esta responsabilidad, es que tú tienes que patear un poco el avispero y también tienes un poco que hacer que los demás cuestionen, ¿no? Y es una responsabilidad grande, porque no es un papel muy apreciado a veces, ¿no? Eres el montonero, eres el que está inconforme. Estamos destinados a eso, pero también tenemos que cumplir con esas responsabilidades administrativas. Entonces, como que hay que mantener esta crítica, ¿no?, de que los maestros quiénes somos. Y bueno, al final, aunque fue 1 hora, yo rescato mucho también que se fue muy rápido todo el tiempo. La foto que está ahí es de minuto 59 y al minuto 60 se fue. Se entiende porque es una persona de 90 años que tiene su participación y sus salidas y todo bien vigiladas. Nos contaba Rosy Espinosa hace unas horas que ella siempre quiso invitarlo a la Feria del Libro, ¿no? Y que él, pues por los problemas de movilidad o lo que sea, no podía venir. Entonces tiene limitado de aquí a varios años ya lo que va a hacer, porque solo puede viajar en avión muy poco. Entonces pienso en eso y luego pienso en las críticas actuales que tiene Chomsky, ¿no? Activistas de la actualidad descontextualizados dicen que es que ya no es anarquista, ya no es activista. ¿En serio? O sea, ¿no conocen qué hizo de joven? ¿O por qué uno tiene que ser activista de ese modo? Porque no se puede hacer desde otras trincheras, ¿no? Desde dentro del sistema, desde lo intelectual, desde el pensamiento, ¿no? No necesariamente hay que tirar una molotov, pues. Que sí, creo que sí anduvo haciendo algunas de estas cosas, pues, pero cuando... Varias en la cárcel estuvo, ¿no? Sí, o sea, ya tuvo su momento. Yo porque voy a exigir que un hombre de 90 años trabaje fuera de la universidad siendo un anarquista y no sé qué. Bueno, entonces es eso, ¿no? También comprender los matices de uno de los pensadores más grandes que ha tenido la historia moderna. Y nada, cierro también con el aprendizaje que me llevé, es que aunque estuvimos 1 hora, las otras 6-7 horas de camino de regreso a Mexicali, pues tuvimos la oportunidad de alargar la experiencia platicándolo, ¿no? Entre mis compañeros, bueno, pues Carlos es filósofo, Teresita, bueno, es psicóloga, pero es más tecnóloga que psicóloga, pero hay gente de leyes, bueno, ahorita ya tenemos a Frank, que es historiador.
y hay gente de todas las formaciones, ¿no? Entonces pudimos discutir sobre un Chomsky, ¿no? Más como la idea, y entonces surge el libro a partir de que vimos que podamos desarrollar esto y plasmarlo, ¿no? En algo más trascendente. Pero bueno, cedo la palabra a Teresita. Bueno, pues ya poco que decir al respecto, ¿no? Bueno, sí, ok. Bien, pues yo creo que lo que a mí más me impresionó de conocer a Chomsky fue algo que ahorita acaba de decir Liliana, el Chomsky de muchas estrategias, de muchos conocimientos, un Chomsky con muchas caras. Y no hablo de un Chomsky que sea hipócrita o algo de eso, sino un Chomsky que de repente es el experto en lingüística y que habla de lingüística y que lo vemos como alguien que sabe de lo que está diciendo, y luego de repente un Chomsky que es experto en educación y que maneja muchos autores en educación, que maneja teorías, conceptos. Entonces eso fue para mí como que lo más impresionante de conocer a Chomsky, ¿sí? Ver que no nada más es lo que escribe, sino que es en realidad lo que él sabe y cómo se planta enfrente de uno, de las personas que estábamos ahí, con esa, como dicen ellos, sencillez, y sin embargo con ese gran conocimiento de todo lo que tiene, ¿no? Entonces para mí eso fue lo más impresionante de conocerlo, de ver que en realidad mis expectativas eran reales, no porque yo estuviera esperando a alguien muy especial o digamos un rockstar, como digo en alguna ocasión, sino porque realmente sí es una persona lúcida, completamente consciente de lo que hace, de lo que dice, que su argumentación está muy bien cimentada, que no está fijo en una idea que se le ocurrió hace tiempo y que de ahí no se ha movido para nada. Sí es una persona muy, muy, muy inteligente. El Chomsky con sus 90 y tantos años, yo lo vi, el mismo Chomsky que vemos en ese video que hay en YouTube hablando con Foucault, ¿sí? Entonces es el mismo Chomsky, nada más un poquito más arrugadito, eso sí, pero su lucidez y su manera de expresarse sigue siendo la misma de hace 30, 40 años, 50 años, no sé qué tanto, ¿sí? Para mí eso fue lo más interesante. Y de ahí pues ya todo lo demás que acaban de comentar ahorita mis compañeros, pues no quisiera ser redundante, es lo malo de quedar al final, ¿verdad? Pero sí fue una experiencia muy, muy interesante, y pues me agradezco, como dice Liliana, al CETIS, que nos haya dado esa oportunidad de ir y de publicar, como dice ella, una especie de autocrítica, porque pues finalmente mucho de lo que Chomsky dice pues es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y pues ni hablar, ahí estamos. Y no por el hecho de que el CETIS es una institución privada que trabaja con empresarios y que tiene muchas de las características que Chomsky tanto critica, no por eso nos ha impedido publicarlo ni tampoco expresar nuestras ideas, ¿verdad? Entonces pues eso sería. Sí, yo agregaría que es un hombre bueno, ¿no? Es un hombre sabio. Creo que a mí me encantaría que al final de mi vida un poco le dejara ser bueno, ¿no? Es que ahora creo que esto de ser feliz se ha vuelto una obsesión, ¿no? Pero ser un hombre bueno es lo que Chomsky es un hombre bueno, un hombre sabio. Y más allá de las ideologías, me parece que es un hombre que ha hecho que las personas tengamos las herramientas para pensar de manera crítica la realidad. Y creo que eso es el legado de Chomsky, ¿no? Más allá de la cuestión histórica, que la historia tiene sus bemoles, tiene sus momentos, y mucho de lo que él escribió hace tiempo podrá, para las nuevas generaciones, parecer anacrónico, pero el tema de ser sensato, la sensatez cuesta, ¿no? Ser honesto con la realidad es algo complicado, sobre todo cuando la realidad no coincide con la forma en que la quieres ver, ¿no? Bueno, el segundo momento de nuestras intervenciones ya va a ser sobre lo que escribimos cada quien. En realidad estamos convencidos de que el mayor parte del tiempo tendría que estar de aquel lado, ¿no? El micrófono. Por eso es que seremos muy, muy, muy rápidos. Si ustedes ven el libro, tiene, digamos, 4 momentos, ¿no? Primero está la entrevista en inglés original, y luego está la traducción en español, y luego vienen 3 ensayos.
¿cómo fue que llegamos a este orden? Bueno, en realidad, quien quiso escribir, escribió. Es decir, no hubo una definición de tú vas a escribir esto. Y tenía que ver más bien con nuestras limitaciones, ¿no? Es decir, ¿qué puedo escribir yo sobre Chomsky? Obviamente tendría que ver con nuestras lecturas y nuestras filias y las fobias, ¿no? Personalmente yo siempre he estado obsesionado con la biografía de las personas, porque me parece que las biografías nos ayudan mucho a entender a la persona. Entonces, el capítulo que me tocó escribir a mí tiene que ver con una biografía intelectual, porque miren, Chomsky siempre ha huido de caer en una idolatría, ¿no? De sus seguidores. De hecho, solamente hay una biografía que le hizo un autor, y ya es vieja, ¿no? De hecho, que fue la única que pude encontrar autorizada por él. Y los demás son como aproximaciones que hay. Él ha huido siempre de ser considerado un rockstar del mundo intelectual. Por lo tanto, me parecía interesante que este libro, que va dirigido a estudiantes, a profesores que a lo mejor no lo saben quién es, pero nunca lo han leído, pues la intención era presentarles un esbozo mínimo de cómo fue que Chomsky se configuró como intelectual desde el punto de vista de su familia, de su educación y de quiénes han sido sus principales influencias intelectuales, ¿no? Y es así como presenté ese texto que se llama Esbozo de una biografía intelectual mínima, ¿no? Sobre Chomsky, partiendo primero de esta, digamos, esta dicotomía o este maniqueísmo que hay en torno a Chomsky, ¿no? Por un lado, un autor celebrado, y por otro lado, desde el punto de vista de su crítica política, un autor detestado por muchos, considerado un loco, ¿no? Alguien resentido, alguien incongruente. ¿Por qué trabajó tanto tiempo en el MIT, siendo que el MIT es una institución que recibe muchos proyectos del Departamento de Defensa de Estados Unidos para desarrollar armas, ¿no? Y se lo preguntaban, si ustedes revisan el debate que tuvo con Foucault, alguien que estaba en ese lugar le pregunta: ¿cómo es que usted, diciendo lo que dice, trabaja en el MIT? Y yo recuerdo muy bien la respuesta que dio Chomsky: es, prefiero estar dentro del monstruo, digamos, ¿no? Y desde ahí entenderlo cómo funciona, y desde ahí dirigir mis críticas. Esa fue la respuesta, y a mí me pareció que era la mejor respuesta que podía dar, sin tratar de justificarse más allá de eso, ¿no? Y creo que eso fue algo que, si bien para algunos no los convenció, a mí sí me convenció cuando dio esa respuesta. Porque no es fácil, ¿no? En el mundo de lo político es muy fácil caer en estás conmigo contra mí. Y eso, la verdad es que no necesariamente ayuda a veces. Primero porque caer en los absolutos deshumaniza, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es decir, nos deshumaniza, ¿no? Finalmente somos personas, y como personas humanas cometemos errores, y no tiene por qué nunca, ¿no? Una persona adherirse de manera ciega a una ideología o a una persona. Y creo que Chomsky en su vida intelectual tuvo la fortuna de tener primero unos padres con un bagaje intelectual muy alto, ¿no? Su padre fue un gran intérprete del hebreo, ¿no? Generó libros que hablan, que analizó la estructura lingüística del hebreo. Su madre era una mujer muy actual, muy interesada de lo que sucedía en el mundo. Buscaron una primaria que fuera libre, que promoviera el pensamiento. John Dewey, digamos, era el estrella de la educación liberal, ¿no? Libertaria en aquel momento, y Chomsky recibió ese bagaje, ¿no? Aparte de que Chomsky tenía un tío que tenía un kiosco en Nueva York, y que en ese kiosco se juntaba, digamos, la cepa del anarquismo de aquel momento, ¿no? Y Chomsky, siendo niño, escuchaba aquellas discusiones mientras vendía periódicos, ¿no? Y decía él que para él era sumamente interesante, mucho más que la escuela y la universidad, el kiosco de su tío. Valga recordar que Chomsky publica un análisis del anarquismo catalán, ¿no? A una edad muy temprana.
antes de los 15 años, no recuerdo exactamente la edad, me parece que son 11 años, ¿no? Cuando publica su primer ejercicio crítico de análisis de aquella revuelta catalana, ¿no? De aquel anarquismo utópico que vivió Cataluña, que solamente a partir de las bombas de Franco, ¿no? pudo destruir. Entonces Chomsky siempre fue un animal ansioso, ¿no? Valga la palabra, ¿no? De conocer, o sea, era un devorador de libros y leía desde la literatura hasta el anarquismo, hasta el marxismo, Freud. Por ejemplo, me llamó la atención descubrir que él solamente tuvo un retrato de un personaje durante toda su vida en su cubículo, y ese fue Bertrand Russell. ¿Por qué Bertrand Russell? Pues los que conocemos a Bertrand Russell sabemos que él fue una persona muy crítica con el sistema, pero aparte también una persona activista, que por ejemplo le valió ser expulsado de su universidad, ¿no? Y para Chomsky, Bertrand Russell era pues, un modelo, ¿no? de un intelectual comprometido con la realidad. Por lo tanto, me parece que acercar al Chomsky, que se fue formando a lo largo de un periodo en donde le tocó ver las condiciones de los obreros en Nueva York, en Boston, en toda esa región, ¿no? Ver cómo la gente sufría, ¿no? El obrero, ver cómo pues el marxismo daba ciertas herramientas para entender la realidad, y que él, digamos, primero se acercó mucho al marxismo, después se fue diferenciando del marxismo. Él siempre se consideró un anarquista. Y ya decir anarquista para las generaciones actuales habría que explicar, ¿no? Lo que es el anarquismo como sentido de vida, como forma de relacionarse con el mundo y con el poder. Él decía que toda autoridad tenía que justificarse para poder ser válida, ¿no? Y bueno, quienes puedan leer el libro encontrarán en el ensayo que hice pues un acercamiento limitado, por supuesto, a la biografía de Chomsky. Bueno, esa sería mi participación. Gracias. Sí, bien, ahora sí sigo yo. Mi parte fue la que se refiere a la visión de Chomsky sobre la educación, que es en apariencia muy sencilla porque pues no está descubriendo el hilo negro. Sí, él está muy influido, como decía Carlos, por Dewey y por Russell. Entonces tiene una visión naturalista de la educación, nada que no hayamos escuchado antes desde Rousseau o cualquiera de los teóricos de la educación. Él decía que la función de la escuela, él piensa que la función de la escuela tiene que ser cuidar que el niño crezca y se convierta en una persona con capacidad de pensamiento crítico. Entonces, visto desde esa perspectiva, pues pudiéramos decir es una visión sencilla de la educación. Sin embargo, se complican muchas las cosas porque a la hora de que entramos en la realidad, pues eso no es posible, o sea, eso no está sucediendo. Y habla Chomsky de dos tipos de educación que se están que existen, no que se están manejando. Él piensa que la única que está manejando es el adoctrinamiento. Él dice que en las escuelas, en lugar de ser lugares o espacios en donde se promueva que los estudiantes, los niños, los adultos jóvenes, etcétera, disientan para poder encontrar soluciones a los problemas de la sociedad, que lejos de eso se están convirtiendo en espacios donde se reproduce la sociedad como la conocemos, ¿sí? Espacios en donde no se permiten las disidencias, donde cualquiera que se salga de lo establecido o que no sea obediente, lo vemos en las primarias, el niño que no es obediente pues es castigado. Entonces Chomsky habla de que ese es un tipo de adoctrinamiento. Él piensa que deberían de ser espacios en donde los niños, estamos hablando de la educación primaria, en donde los niños sean libres de poder explorar sus propios intereses y que los maestros les permitieran ese tipo de libertades. Lo que obviamente pues sabemos que no sucede en nuestro sistema, y no es una crítica a los maestros, es una crítica al sistema. Los maestros siempre, el niño que es obediente es al niño al que le dan el premio, es el que ponen como ejemplo, es el que mira, Panito es muy obediente, así deberían de ser todos, ¿sí? Entonces ese tipo de educación es la que Chomsky piensa que está impidiendo que haya un desarrollo del pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Entonces eso es lo que reproduce el sistema como lo conocemos. Y Chomsky encontraba su espacio de congruencia, digamos, porque él pensaba que la obligación última de las personas que están trabajando, de los maestros, de las personas que entienden el mundo, es, él decía, decir la verdad y descubrir el engaño.
sea algo tan sencillo como eso, ¿sí? Y él es lo que hace. Él, al final de cuentas, como decíamos ahorita, ya no sale a las calles, ya no quema bombas molotov, nada de eso, pero él sigue diciendo la verdad como él la ve. Entonces, él está siendo congruente desde su trinchera y haciendo la crítica hacia el sistema, aún hacia el sistema dentro del que él estaba. Y eso es lo que yo creo que a lo que podemos aspirar todos los que estamos trabajando en alguna trinchera, ¿sí? A decir siempre la verdad como nosotros la vemos y pues a descubrir el engaño. Eso creo que sería lo básico, ¿sí? Chomsky tiene mucho más ideas ahí que en el ensayo trato de tocar. También habla, por ejemplo, de los exámenes estandarizados, y él es lo peor. O sea, si quieren verlo enojado por lo que leí, háblenle de exámenes estandarizados. Inclusive tiene un ensayo por ahí que le llama un asalto a la inteligencia y algo así como que casi es violencia infantil y cosas de esas. Y entonces él habla de que los exámenes estandarizados es una cosa absurda, porque no solamente se trata de medir a Pedrito y a Juanito con la misma examen, sino que también se trata de medir a John y a Peter con el mismo examen, que viven en otro país y no sé, de Dinamarca, y con la misma. Entonces él piensa que eso se está convirtiendo en una especie de cáncer dentro de la educación, en la que no nada más las escuelas, sino los países están empezando a enseñar para el examen, ¿sí? Ya estamos de que si mi escuela sale muy bien en el examen PISA, pues lo pongo en el periódico y lo anuncio, y los papás van a querer traer a sus niños aquí porque mi escuela salió muy bien y es mejor que la escuela de Dinamarca que salió no sé qué. Entonces ese tipo de situaciones son las que Chomsky dice que están dañando el sistema educativo como lo conocemos, ¿sí? Entonces muchas de esas ideas que, como les decía, empiezan siendo algo muy sencillo, algo como decir hay que cuidar a los niños, hay que permitirles que se desarrollen como ellos quieren, se va complicando porque nuestro sistema está complicado, ¿sí? Entonces es una visión poco yo diría muy utópica, no iba a decir poco realista, pero no es que sea poco realista, es que el hecho de que sea utópica no quiere decir que no debamos de tratar de alcanzarla en algún momento. Sigue siendo, tiene que ser la utopía, tiene que ser lo que nos lleve, lo que nos guíe desde nuestra trinchera. No vamos a poder hacer muchas cosas a lo mejor, pero lo que podamos hacer desde donde estamos, dirigiéndonos hacia esa trinchera, ¿verdad? Ya me está viendo Carlos. No, está muy bien. Bueno, ¿cómo empiezo, verán? Lo que sucede es que suelo en los últimos años escribir mucha investigación y que es como un corsé, ¿no? La investigación, la escritura académica. Entonces, cuando nos dijeron lo de escribimos unos ensayos, tenía mucho sin escribir un ensayo con tema libre, ¿no? Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, porque después de hacer investigación, cuando haces un ensayo ya se te hace como escribir un poema corto, un cuento corto, ¿no? Entonces hice algo que es mi capítulo como buena comunicóloga que sigo siendo, pues hablar sobre los medios de comunicación. Entonces, ¿quién habla sobre los medios de comunicación? Pues a mí me encanta hablar sobre los cyberpunk, el futurismo y la tecnología, y al final, si ustedes ven cualquier película de futurismo, pues es todo lo que ha dicho Chomsky, pero puesto de una forma estéticamente agradable, con una trama y todo, ¿no? Entonces Chomsky, lo que hice fue nombrarle a mi capítulo el Orwell de la no ficción, por George Orwell, por 1984, porque lo que hice no es un ejercicio literario, mi ensayo, no crean que no estoy tan pro. Lo que hice fue regresar a todo lo que ha escrito Chomsky sobre los medios, tratar de acabarme como lo que ha escrito, los filtros, los conflictos de intereses entre la publicidad que ya conocemos, ¿no? Y hacer algunos guiños, ¿no? A 1984, que es el año en que yo nací. Y aparte, bueno, también a Bertrand Russell, ¿no? Que es el creador de esta frase. O sea, la conocemos por Orwell, pero es el creador de la frase de 2 más 2 es 5. O sea, sabemos que no es cierto, pero lo aceptamos. Entonces, lo que dice Chomsky, lo que hice fue llevar el pensamiento de Chomsky, o al menos eso traté de hacer, a lo que está pasando ahora.
no solo con internet, ¿no? Como la panacea de los medios, sino con todo ese entramado. ¿Cómo sigue vigente todo lo que ha dicho él respecto a las discusiones que hay, por ejemplo, sobre el Big Data? Pues ahí está, Chomsky ya había dicho, o sea, ya hace... yo no entiendo él cómo mantiene esta cordura, ¿no? Yo soy muy impaciente. Si yo ya dije algo hace 10 años y ya les había dicho, ahora imagínense 50 años diciendo los medios tienen estos filtros. Si anuncias una medicina, pero hay una investigación que dice que es cancerígeno, no lo vas a decir. O sea, hay un conflicto de intereses, hay monopolios de empresas. Si el Bimbo es un monopolio, imagínense no tener competencia y solo hay Televisa y solo hay ciertas empresas que no solo están en televisión, sino están en prensa escrita, están en internet. Esta ilusión de que hay más diversificación de discursos porque hay internet y porque hay un youtuber que no tiene contrato pero tiene su discurso, bueno, es un matiz que también yo cuestiono, ¿no? O sea, que aunque sí hay la posibilidad de tener acceso a más multiplicidad de discursos, tampoco es cierto, ¿no? Porque internet tiene sus propias estructuras y trabas y también se maneja con monetización. Entonces, al final, esto de que ya tengo mi periódico en internet y es libre y puedo decir lo que sea, pues tampoco es cierto, ¿no? Hay una limitación también de la libertad de expresión. No en el sentido de que podamos decir lo que queramos, sino que también a través de Chomsky puedes ver que los medios de comunicación no son ese monstruo pues sin forma y que hay que temerle y demás. Los medios de comunicación están administrados, dirigidos, llevados a cabo, protagonizados por personas. Y esas personas que tienen poder pues son parte de nuestra cultura. Entonces no hay un secreto, o sea, no hay alguien detrás, el mago de Oz, ¿no? Era esa persona que estaba ahí engrandecida. En los medios es igual. Simplemente si tienen algún conocido que ahora está en algún medio, miren si ha hecho alguna brecha, un cambio, ¿no? Esa persona está en la cultura y embona perfectamente, ¿no? Presentando las noticias, presentando la moda, qué sé yo. Entonces trato de hacer ahí una especie de ejercicio crítico y mi objetivo con el ensayo era demostrar que sigue vigente, que él no necesita escribir un libro sobre fake news, ¿no? Nos encanta ver las noticias de fake news y esos términos hasta en inglés, ¿no? Big Data. Pero en realidad eso ya Chomsky lo tenía agotado, ¿no? Quizá los matices sería que la tecnología sí se ha intensificado. Entonces hay unos conflictos éticos que no han sido resueltos y no es que haya alguien que los tenga que resolver. Nosotros no pensamos lo suficiente, no reflexionamos lo suficiente en qué estamos usando, cuánta información compartimos y esto cómo se va a legalizar si alguien te difama y comparte algo. ¿Quién de aquí ha compartido alguna vez alguna fake news? Okay. Y a lo mejor no lo sabes, ¿no? Pero que después te hayas dado cuenta que ese niño que están buscando ya tiene 20 años buscando ese niño que se acaba de perder y que esa cadena, las cadenas que tienen desde la Edad Media funcionando siguen en internet. Las cadenas que empezaron en los buzones, ¿no? Siguen en internet. Entonces, ¿qué hemos hecho como ya no civilización, bueno, nuestras culturas? ¿Qué han hecho por resignificar la forma en la que nos comunicamos? Se habla mucho ahora de discriminación en muchos aspectos, en género, en raza, en desigualdad económica, en muchos aspectos se manifiesta, ¿no? La exclusión, pero nosotros excluimos. Entonces, también es esto de no responsabilizar a la empresa mediática, ¿no? Sí tiene el poder ahí concentrado, pero también nosotros formamos parte de eso. Y bueno, no voy a dar más spoilers de mi capítulo porque quiero que me lean. Si me leen y están en desacuerdo o quieren quejarse o quieren platicar del libro, yo encantada. Y hasta aquí cierro mi participación. Platicábamos de
de establecer un diálogo con ustedes. Nos parece más interesante que seguir hablando. Así que abro micrófono, nomás pasamos algún micrófono, ¿sí? Y quien quiera comentar algo o tenga alguna pregunta para alguno de los autores. Javier, a ver, me dijeron que te pasa un micrófono porque si no, no se graba la voz. Ah, bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me acuerdo cuando fue el 9/11, Chomsky sacó algunos columnas, no sé, donde se le criticaba de catastrofista, pues, o sea, de por sí el tiempo era un momento donde cualquier cosa sonaba, pues, exagerado, pues, pero él como que tiene también ese tono y se criticaba. No me acuerdo exactamente lo que decía, pero en la entrevista del libro ustedes le preguntan sobre el futuro de las humanidades y en el primer párrafo se clava a hablar de un posible desastre nuclear, pues, o sea, entonces es cierto, pues él tiene como el dedo en la llaga y digo, alguna vez yo me puse a bobear como que con los datos de las armas nucleares y no está difícil darse cuenta que en 6 horas se va todo al carajo, ¿no? Si en Rusia, Estados Unidos se les ocurre por la razón que sean y nos vamos a enterar, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta es referente a la postura de Chomsky con Trump, porque él lo plantea en la entrevista como, o sea, si desde la Segunda Guerra Mundial dice estábamos a 7 minutos de la medianoche, que será el fin del mundo, con Trump estamos a 2 minutos, pues, o sea, ¿por qué? Porque es alguien que le gusta decir tengo acceso al botón rojo, ¿no? O sea, esa es como su política, también es que mostrar esa posibilidad. ¿Cómo lo escucharon respecto a Trump? Digo, la parte migratoria, pero esta parte como de alguien que está al frente de tan poderosa entidad como es Estados Unidos y con esa personalidad como de teenager, ¿cómo lo percibieron ustedes? Más allá de lo que dice en la entrevista, ¿no? Mira, la percepción que yo tuve en lo personal cuando hablaba de Trump, él dice que el problema no es Trump, el problema son los republicanos. Él considera que Trump es como que la distracción, o sea, lo mandan al frente para distraer a la gente y mientras tanto los republicanos por atrás están haciendo lo que se les da la gana. Y es lo que él decía, hablaba por ejemplo de la cuestión del calentamiento global. Dice, es que no es cierto que no crean que existe el calentamiento global. Ellos saben que existe el calentamiento global, sí, pero lo que pasa es que no les importa. Lo que quieren en este momento es ganar dinero. Entonces mandan a Trump a hacer su desastre, a hacer su numerito, y mientras tanto ellos están haciendo acuerdos por acá y pasando leyes y cosas de ese tipo. O sea, él no consideraba a Trump como relevante por sí mismo, ¿sí? Sino el partido republicano es lo que él considera que está haciendo un desastre. Así, de hecho, a mí me sorprendió, y es cuando yo digo que Trump se sale de los lugares comunes de los temas, porque él decía, mira, el partido republicano, el problema es que está representado por las principales empresas del mundo. El tema real es cómo la empresa se ha vuelto cada vez más intromisiva en el mundo de la política, ¿no? O sea, detrás de estos republicanos o demócratas hay intereses empresariales monopólicos que cada vez son menos, ¿no? Si uno analiza, por ejemplo, por segmento, alimentación, salud, farmacéutica, cada vez son menos empresas. Bueno, Disney, por ejemplo, acaba de comprar Fox y ya es la mega empresa en términos de entretenimiento, en términos de deportes, de media, ¿no? Entonces, lo que dice el tema que no está en los medios de comunicación es cómo la industria, ¿no? La industria se ha vuelto monopólica y cada vez más toma decisiones de políticas públicas. Por ejemplo, el de seguir con el carbón, seguir con el cobre, ¿no? El no bajar, hablando, porque él está muy preocupado ahorita, y esto a lo mejor lo comenta Liliana, ¿no? Con el tema ambiental. Es decir, está como tiene muy claro que es la principal amenaza que tenemos. Y cómo, por ejemplo, detrás de estas, porque ahorita veníamos platicando de los popotes, ¿no? Y decíamos que ese tipo de cosas pues son como curitas, ¿no? En una herida
que tiene expuesta el fémur, ¿no? Y es ponerle curitas. Los verdaderos problemas ambientales tienen que ver con un decrecimiento. Necesitamos decrecer. Este planeta no aguanta ya esta idea de que crecer, ¿no? Económicamente el PIB es la solución del problema de la pobreza. Entonces, a mí me sorprendió cómo te desfocaliza, pues, ¿no? Tú le lanzas una pregunta sobre un personaje y él te dice todo lo que hay detrás de ese personaje. Y creo que ese es el Chomsky de siempre, pues, ¿no? El Chomsky que no responsabiliza a un individuo, sino una estructura de poder que hay detrás. Claro, es más fácil pensar en el individuo y decir las cosas se acaban cuando Chomsky, si Trump no gana, cuando pase su gobierno, dice no, en realidad no se acaban ni porque hay una estructura mucho más grande que él y que no se debate eso en los medios de comunicación. No se debate la intromisión de los grandes monopolios que están detrás de la toma de decisiones. Por ejemplo, la OMS, ¿no? Cuando quiso sacar su artículo sobre el tema del azúcar y de cómo el azúcar es el principal sustancia adictiva en el mundo, ¿qué hizo los organismos del azúcar? Parar el documento, ¿no? Y si eso no va a salir. Y si sale, te quitamos todas las contribuciones de Estados Unidos a la OMS, ¿no? Que es el principal que contribuye. Ese tema no sale, dice. Esos temas no salen. Porque claro, pensar en eso es pensar como cosas más abstractas, ¿no? ¿Quién es el organismo? ¿Quién es el monopolio del azúcar? ¿Quiénes son? Pues no son personas en lo individual, es una estructura de poder. Sí, Javier. Javier me confesó que estaba leyendo el libro anoche para terminándolo, ¿no? Así rápido, me envió un meme. Él abiertamente nos dijo que apoyó a Bernie Sanders. De hecho, eso era conocido, ¿no? Sí, todo, yo creo que... $100,000. ¿Cuánto le donó? $100,000. No, menos, ¿no? $10,000. Ajá, $10,000. Sí, él le donó $10,000 a su campaña. Fue cuestionado, de hecho, por eso, porque no le dio más, ¿no? Y yo, ay, pues, ¿cuánto ganamos los académicos, hombre? No, yo también le hubiera querido dar más dinero a Bernie Sanders, ¿no? Bueno, la cosa es que Chomsky, si tú lees cualquier libro donde se cuestiona no solo de figuras como Trump, sino incluso sobre el terrorismo u otros elementos que se vuelven lugares comunes, ¿no? Es terrorista y el Islam y demás. Él lo que hace que se incomode el periodista o la persona que lo está entrevistando es que les corrige la pregunta, ¿no? Es que a veces en la pregunta misma está inducida una respuesta, un prejuicio, y él no se deja llevar por eso, ¿no? A veces le han querido como picar las costillas. Los libros que tiene desde que él tiene como unos 70 años para acá son entrevistas. Él ya no se pone a redactar, es la impresión que yo tengo, ¿no? Porque ya todos son preguntas, respuesta, y ves que quieren preguntarle, pero usted entonces, ¿qué va a hacer? ¿Y usted qué piensa? ¿Y está de acuerdo sí o no? ¿Lo apoya sí o no? O sea, es todo así, y él siempre replantea, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que deberíamos rescatar de él para la interacción cotidiana, ¿no? ¿Aborto sí o no? ¿Eutanasia para todos o para nadie? Ese tipo de debate pues es inmaduro. O sea, nuestra cultura está inmadura en la manera en que comunica sus debates. Pues veamos los noticieros. Entonces, si no elevamos el nivel de debate, no vamos a construir cosas más justas o más reflexivas, ¿no? Y bueno, no sé si contestamos un poco tu pregunta, pero queremos seguir conversando. A ver, no sé si alguien más. ¿Monchi? Ahí está, con Julián. Ok, bueno, pues yo ya leí el libro, entonces espero no dar mucho spoiler, ni nada de eso. Pero bueno, a mí, obviamente me gustaron los ensayos, ¿no? Pero voy a hablar más de la entrevista. La entrevista me parece muy interesante. Yo sé que a lo mejor pues las preguntas no fueron las que quisieron, pero igual Chomsky respondió lo que quiso, de todas maneras. Entonces creo que al final fue un pretexto para él mismo exponer lo que él
pues más bien sus inquietudes en este momento. Y a mí realmente me impactó mucho que una persona de 90 años que ha pasado tantos hechos históricos, que se ha involucrado en tantos debates, lo que él estuvo hizo más hincapié fue esta idea de que estamos en tiempos límites ecológicos, ¿no? Entonces es algo que obviamente todos sabemos, todos intuimos, pero que sin embargo realmente no se le da, no se le da el seguimiento debido en los círculos académicos, intelectuales, ¿no? Entonces, a mí me impacta esto porque él dice, se está acabando el mundo y es un hecho concreto, o sea, que todos realmente estamos conscientes y sin embargo no estamos haciendo algo para acabarlo, ¿no? O sea, como lo mismo que estaban platicando ahorita de las empresas que por diferentes motivos o diferentes diferentes políticos o diferentes grupos de poder que no quieren por alguna otra razón darle presupuesto para hacer algo por esto o concientizar, están haciendo que estemos acabando con el planeta, ¿no? Entonces una persona de 90 años, que no quiero decir esto, pero pues que no va a durar mucho, está realmente preocupado después de todo lo que hizo y de todo lo que escribió y de la lingüística y de toda la política, está preocupado porque nos vamos a morir, ¿no? Y si vamos así mucho más pronto de lo que creemos, ¿no? Entonces me parece interesante su visión, ¿no? O sea, que tiene que ver con el legado, ¿no? De él como intelectual, que tiene que ver con qué vamos a hacer nosotros los intelectuales, los académicos, los pensadores, los divulgadores, para poder hacer que las nuevas generaciones hagan algo por poder transformar el mundo, ¿no? Porque es algo que nosotros estamos haciendo, pero que las nuevas generaciones se van a enfrentar peor que nosotros, ¿no? A este mundo, ¿no? O sea, nosotros nos vamos a morir y el mundo se va a quedar peor, ¿no? Así tal cual, ¿no? Stephen Hawking decía que no, que ya no había solución y que nos fuéramos a otro planeta, colonizar, que fuéramos al espacio y se murió, ¿no? Ya no sabemos cómo va a continuar, no supo que iba a continuar, ¿no? Chomsky dice, no, tenemos que pelear, ¿no? Tenemos que continuar. Entonces me parece bien interesante porque yo creo que ahí está un poquito de la idea de lo que él quisiera como legado, ¿no? El dejar a otros su pensamiento crítico, pero también hacer algo por nuestro planeta ahorita, porque yo creo que es la prioridad, ¿no? Como él lo dice, la prioridad es mantenernos vivos, ¿no? Y ya después son todos los demás debates, ¿no? Pues bueno, gracias. Okay, yo de hecho, el título cuando nos lo propusieron, claro que decíamos el peregrino sobre la tormenta, frente a la tormenta, ¿no? Pero me parece que es sugerente el título. O sea, yo me imagino pues este pájaro, ¿no? Este peregrino en una tormenta. Creo que la vida de Chomsky en sus diferentes facetas ha sido eso. Una persona que ha estado ahí en el ojo del huracán, que ha sido muy claro en lo que dice, que los medios de comunicación normalmente tienden a buscar lo extraordinario, ¿no? La conspiración. Y Chomsky no cree en conspiraciones, más bien ve muy claro cómo funciona esto, pues. Y está muy claro cómo funciona. Los poderes económicos dominan, ¿no? A los poderes políticos. Y claro que nos cuesta entender esto porque somos muy de ver personas y pensar que el mundo está lleno de llaneros solitarios, ¿no? Tanto para bien como para mal. Y claro, cuando hablas de estructuras, entonces ya se complica el asunto aquí arriba. Dices, no, ¿qué es una estructura, no? ¿Cómo funciona una estructura? Y entonces ya no, mejor hay que debatir sobre la persona. Y las personas pues somos lo que somos, ¿no? No más que eso. Sí, de hecho, Chomsky habla sobre la concepto de conspiración. Y dice que es una forma, es un atajo, ¿no? Para no pensar. Piensen en todos los reptilianos y que el reptiliano, ¿no? Es una figura así súper mística para pensar que alguien tiene la culpa y es desconocido, entonces no tienes acceso a él. Y si no existe, es que no existe, es que te lo están ocultando. Son salidas fáciles, ¿no? Cualquier psicólogo les podrá decir que la teoría de las conspiraciones,
cuando no están muy claras, pues son eso. Pero en realidad todo lo que vimos ya se ha estudiado, ¿no? Ya ha sido, no suficientemente, claro, pero sí sabemos cómo funcionan las democracias representativas, cuáles son los mecanismos por los que se vota, aunque sea el voto un derecho y algo logrado, bueno, tiene un sesgo, tiene unos matices en los medios. Y bueno, lo que dice Monchi, ya iba a decir Chomsky, ¿no? Porque confundo el Monchi, pues no es el único pensador importante que está preocupado y que ya ve como inminente, ¿cómo le llaman? La extinción, extinción. Y, o sea, Carl Sagan también, antes de morir, decía, es que lo que nos debe preocupar ahora es esto, no, porque la astronomía y la epistemología, no, hay algo más urgente. ¿Por qué no se soluciona y por qué no se hacen sentir culpables, ¿no? Con una bolsa de plástico? Porque claramente eso sí está comprobado. Los estudios dicen que la mayoría de las emisiones de carbono pues las hace las familias más ricas. Y todos los elementos de lujo son los que generan más emisiones de carbono. Entonces, solo como una parte, 20 y tantos % de la población produce el 80% de lo que está contaminando. Entonces, por eso no hay un sistema que diga, ¡ey! ¿No? Y ya. Y estamos en el modelo consumista, aparte. Ese modelo consumista le conviene a ciertas personas que, como dijo Teresita, si saben, o sea, si ustedes ven, nos lo dijo Chomsky, que los edificios que tiene Donald Trump en otros países están listos para cualquier catástrofe. Unos búnkers así que él sabe, o sea, él sabe que puede pasar. Y si el tipo tiene esos edificios que se mueven si tiembla y que si cae un rayo y que si se acaba la comida y tiene como para 30 años, él está preparado para una catástrofe. Entonces no es cierto eso que él dice, ¿no? No es verdad, él es una pantalla. Y bueno, no sé si quieres agregar algo, Teresita, sobre él, ¿no? Ok. La pregunta última creo que cantamos, ¿no? Sí, no sé, a ver, en el IC que nos quieran correr aquí. Cristian. Ok. Bueno, felicidades a ustedes Gracias. tres y a todos los involucrados en el... Gracias. Yo tengo una pregunta más no sé si de orden editorial, ¿no? A ver. Y del proceso. Al momento de hacer esta solicitud de entrevistarse con Chomsky, ustedes le comentaron del proyecto de hacer el libro, uno. Luego, dos, una vez que ya se realizó el libro, ¿hubo alguna edición o algún trabajo de check, ¿no? Por parte del equipo de Chomsky? Porque luego también muchas veces en las conversaciones, ¿no? Muchas cosas no quedan muy claras, y luego sí personalidades como la de Chomsky son muy cuidadosos con lo que a veces dicen, y si eso se publica, porque pues al calor de la discusión y de la entrevista a veces caen en no voy a decir que contradicciones, pero sí, ¿no? Entonces, un poco cómo fue ese proceso de convertir esa conversación en un libro, más allá de lo que ya sabemos de lo que pasa en un proceso editorial, sino cómo fue esa negociación, o no la hubo, ¿no? Que también se vale. Son anarquistas del libro. Pues, a ver, antes de que Lili conteste o que Carlos conteste desde el punto de vista editorial, yo nada más te voy a comentar que yo había pensado algo, como tú dices, en eso de que caen en contradicciones cuando hacen entrevistas. Todas las entrevistas que yo he visto de Chomsky en YouTube y la que hicimos nosotros, nunca he encontrado una contradicción. O sea, es algo que a mí me llamó la atención, que en todos los años que Chomsky ha estado dando entrevistas y que lo han estado grabando y que tiene un N número de libros basados en entrevistas, siempre es bien congruente todo eso. Sí, eso es todo lo que yo te puedo decir. En el proceso de edición, la verdad es que no está aquí nuestro editor, pero no sé si... No está el editor, pero si quieres que lo diga yo, o sí, sí entiendo eso, ¿no? A mí a veces mis alumnos me sacan cosas de contexto y digo, yo no dije eso, lo malinterpretó todo, qué miedo. Pero no, a ver, no teníamos el proyecto editorial cuando fuimos a la entrevista, sino fue después que pues surgió algo bueno, pero sí se le pidió autorización, para ¿no? publicar la entrevista. Claro que ya si tú quieres hacer un ensayo de él, pues eso no te tiene que haber permiso él, ¿verdad?
Finalmente es una posición, es tu interpretación de lo que tú quieres. Pero la entrevista, primero se le pidió permiso para grabar la entrevista, tanto en pura sonido como en imagen. Y segundo, cuando decidimos que la entrevista valía la pena publicarla y que, bueno, para que tuviera un poco más de sabor, ¿no? En el sentido para nuestros alumnos, me refiero, no con la entrevista suficiente que Chomsky hable, que pudiéramos nosotros acompañar reflexiones. Se le mandó un correo a la persona cercana a él para decirle que si tenía algún inconveniente que se publicara la entrevista en inglés y en español, y que pues iba a ser parte de una reflexión y que se iba a generar un libro, no con fines de lucro, ¿no? Sino simplemente para promover dentro del universitario, pues, ¿no? Y nos contestaron que sí, que no había ningún problema por hacerlo. De hecho, no le hemos mandado un libro, ¿no? La verdad es que estamos esperando que venga Lo que pasa es que llegar directamente a él es casi imposible. Siempre es a través de alguien, ¿no? Digamos que lo cuidan mucho, pues. Es que lo han amenazado. Exactamente. Entonces, lo cuidan mucho. No, por ejemplo, lo quisimos invitar. Evidentemente no podíamos dejar la oportunidad de decirle, no se animaría usted a venir, nosotros vamos por usted, ¿no? Y lo que nos contestó es que, por ejemplo, él no se hace cargo de eso. Que tenía programado una ida a México, a la UNAM. Creo que esa es la única universidad que va, ¿no? En México. Y que estaba como su calendario se lo manejaba alguien, y que lo tiene como muy espaciado, ¿no? Por este tema de la edad y los viajes. Pero sí se le pidió autorización para publicar la entrevista, diciéndole, no teníamos los textos todavía para mandárselos y que los aprobara, ¿no? Pero sí diciéndole que iba a estar acompañada de unas reflexiones. Y bueno, ya por último, es que yo también, en cuanto salió el libro así caliente como pan, le decía a Jorge Ortega, ya hay que enviarle, ¿no? A Chomsky unos 10 o 15, no sé, ahí. Y me dice, no, hay que escribirle una carta en agradecimiento. Y no sé, eso todavía está en suspense, ¿no? ¿Qué le vamos a escribir? Yo creo que sí, un agradecimiento muy sencillo, como es el mismo, y algo así muy, muy simbólico, ¿no? Y ya sería todo. No sé si alguien más, o ya es muy tarde, son las 8:05. Ya, yo me duermo a esta hora y no, quería agradecer el espacio, ¿no? Y por último señalar, pues esta es mi alma mater. Yo soy egresada de aquí del LIC Museo de la segunda generación, orgullosamente culturóloga, estudios socioculturales, y Cristian fue mi maestro en la licenciatura y bueno, les agradezco un montón. Se siente muy bonito regresar, ¿no? Y dar una charla de un libro, aunque esté en otra universidad. Y nada, gracias por venir. Cuando quieran, pues, nos escriben a nuestros correos, ahí están, de hecho, en el libro. Y dejo la palabra a la maestra de ceremonia. Agradecemos mucho a nuestros invitados y a todos ustedes su apoyo y participación. Con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy y los invitamos el día de mañana a la conferencia Panorama de la Historiografía del Estudio de los Desastres en México, impartida por el doctor Raimundo Padilla a las 11 horas en este mismo foro universitario. Muchas gracias y tengan todos ustedes muy buenas noches. Y si alguien está interesado en el libro, ahí está